Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Una buena taza de café colombiano, una buena taza del mejor café del mundo, para acompañarnos en este momento, para acompañarnos en todo instante. Es la hora, siempre es hora, pero esta particularmente es la hora de un buen café colombiano, que nos mandan los cafeteros de todo el país, que están en toda la ladera andina colombiana, en cerca de 550 municipios del país, y que nos manda la Federación Nacional de Cafeteros, que los representa, el café colombiano. Saludémoslo, el café colombiano. Bueno, Demar, que Petro está hablando otra vez contra la prohibición de las drogas. Cuéntenos eso, cómo sucede. Dedicado a hablar de la posibilidad que debe tener el mundo de parar con la persecución a las drogas, porque él dice que es un fracaso. Es exactamente el mismo discurso, doctor Fernando, primero que ya había anunciado en la ONU, donde lo escucharon unos 3 países, porque el resto se había levantado, y segundo, el mismo discurso que ya antes habíamos escuchado en Juan Manuel Santos, quien había salido con la enorme idea de acabar la persecución contra las drogas, porque según él y ahora Petro, es un fracaso perseguir las drogas y eso ha producido más violencia. Entonces, para que no haya violencia, no persigamos la ilegalidad, volvamos la legal y con eso no hay problema. Esa es la solución de Petro. ¿Recuerda usted cuando en Bogotá Petro más o menos planteaba que si le robaban el celular a usted, lo mejor que podía hacer era dejarlo en la casa? No se exponga, guarde el celular. Que hay muchos trancones, no saque el carro, guarde el carro. Que hay ladrones, no se exponga, quédese en la casa. Esa es la forma de solucionar las cosas. Esto es lo que dijo sobre el tema de drogas en el mundo. Escuchemos. Prohibición normada y dictaminada desde organismos internacionales. Prohibir la hoja de coca, que no es más sino un vegetal, y lo que los europeos descubrieron transformando esa hoja en cocaína. La cocaína mata a 3.000 personas en Estados Unidos, más por las mezclas que le colocan por su prohibición. Y hoy el fentanilo, una droga que no se produce en América, mata 100.000 norteamericanos en un año. Tras la guerra contra la cocaína, han muerto en los últimos 50 años, cuando Nixon la decretó contra la marihuana. Paradójicamente, la mayoría de los Estados Unidos la han legalizado. Han muerto 1 millón de latinoamericanos. La región más violenta del mundo hoy no es Ucrania, no es el Medio Oriente, no es Irak, no es Libia. La región más violenta del mundo está en América, son las rutas clandestinizadas del transporte de la cocaína. Ciudad y país por donde pasa va dejando un reguero de sangre que se Entonces, cuenta la por solución es elemental. Listo, se aprueba, se legaliza la cocaína y se acaba, según dice Gustavo Petro, la guerra en el mundo. Bueno, listo. Y entonces los jóvenes no se intoxican con la cocaína, entonces la gente no se destruyen los hogares, no se vuelve imbécil el que es inteligente. La cocaína, hay que apoyarla. Esto es increíble, es inaudito. Pero bueno, él tiene derecho a hablar y nosotros tenemos derecho a criticar. Por lo menos lo tenemos todavía. ¿Y qué es eso que se está diciendo de que se desenredó la tributaria? ¿Qué significa eso, Damar? Pues doctor Fernando, la reforma tributaria, como lo decíamos ayer aquí en Al Oído, estaba pasando por un momento muy complicado por cuenta de la idea que se volvió ya capricho personal de una congresista de imponer el impuesto a las iglesias.
En el Senado fue unánime en su momento, en el medio del debate, el rechazo a ese impuesto, a excepción de 2 personas. Recuerdo uno de ellos fue Roy Barreras, que estaba de acuerdo con el impuesto. No recuerdo ahora mismo quién era la otra persona, pero de resto todo el mundo dijo no queremos un impuesto a las iglesias porque esto puede ser inclusive inconstitucional. Estamos metiéndonos con un derecho fundamental que es el de la libertad de cultos y afectarlos de esa manera pudiera conducir a que se caiga parcialmente la misma reforma. En ese orden de ideas, de hecho, el senador Sabaraín decía que con esas ideas andaba el diablo suelto en el Congreso y que era necesario calmarlo, cosa por el estilo. Hubo todo un debate alrededor de eso. El caso es que el Senado dijo no al impuesto. En la Cámara, la que salió con la idea, que es la señora Miranda, impuso su parecer, logró convencer a la mayoría en la Cámara y el impuesto quedó a las iglesias en Cámara. Como hay conciliación, los conciliadores se han reunido y determinaron definitivamente que tenían que sacar ese articulito para poder avanzar. Entonces, dado el asunto, pues que pretendía que las iglesias pagaran un impuesto del 20% sobre la renta cuando realicen actividades que no estén relacionadas con el culto que predican, pues entonces lograron destrabarla y avanzar. De esa forma, la reforma prácticamente, doctor Fernando, ya quedó lista, los textos conciliados, para devolverlos a Cámara y Senado para que se voten las conciliaciones y pueda pasar a sanción presidencial. Eso es lo que ha pasado en las últimas horas. Vamos a ver cómo se produce el tema de la aprobación de la conciliación, tanto en Senado como en Cámara, donde seguramente también tendremos debates. Se estima que esto se produzca el martes 15 de noviembre para ya tener lista la famosa reforma tributaria. Demar, ¿cuáles son las operaciones comerciales que hacen las iglesias? Pensemos en la Iglesia Católica, porque esto en el fondo es contra la Iglesia Católica, esto no es contra otras iglesias, sino contra la Iglesia Católica. ¿Qué operaciones comerciales tiene la Iglesia Católica? Ay, por favor, no, ¿qué tal? Bueno. No conocemos una sola, por favor. Lo que sí uno puede decir, y que estos desconocen abiertamente, es el aporte que le da la Iglesia Católica y las demás iglesias a la ciudadanía, a la sociedad. Realmente hay un aporte muy importante, doctor Fernando, en cuanto a conducir a las personas, en ayudarles en sus temas personales. Yo creo que todos hemos buscado a Dios de alguna manera afanosa en la vida y lo hemos encontrado y ha sido un refugio bellísimo a través de ir a la iglesia, a través de ir a la misa o ir al culto si se quiere. Realmente ahí sí hay una tarea que fortalece la misma sociedad, pero que ellos desconocen porque pues aquí me acuerdo de una frase muy famosa, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Yo creo que estos piensan exactamente igual. Pues piensan igual o dicen que piensan igual. La religión es el opio del pueblo, claro, y es el opio del pueblo porque impide que el pueblo se vuelva comunista, porque el comunismo es odio, porque el comunismo es la negación de todos los valores de la especie humana, porque el comunismo es lo contrario de la religión, porque es una religión en sí misma. Es que el comunismo es una religión. Vaya, sepárese. En un país comunista, vaya, sepárese de los comunistas y me cuenta cómo le va. Y eso ha sido así, y es la obsesión que tienen, y por eso querían ponerles impuestos. ¿Cómo le parece un impuesto predial a todas las iglesias? La Catedral Primada pagando impuesto predial. Pues hasta ahí llega, ¿no es cierto? Entonces por algo se comienza, hay que grabarla, ¿no? Pues ese lotecito allá y el lote de la Anunciatura y el lote de vecino a la catedral y las iglesias extendidas en todo el país a pagar impuestos prediales y a pagar impuestos sobre la renta patrimonial. No es sino ponerle un valor por metro cuadrado a la Catedral Primada y hasta ahí se acaba la iglesia. Y este es otro intento o una intentona como tan complicada como la que pretendieron. ¿Recuerda usted cuando iban a cerrar el oratorio del aeropuerto El Dorado? Y luego dijeron que también había que cerrar la capilla, la pequeña capilla que hay en el Congreso de la República, que es católica, que a nadie le hace daño ni a nadie le estorba.
Allá entra el que quiere, el que lo necesita. Hay oficios religiosos que se practican allí, por supuesto, bellísimos. Y la gente es libre de ir o no ir, cada quien. Si no es católico, no le gusta, pues no vaya, no entre. Pero por favor, no acabe con el derecho de los demás. Ellos que son tan defensores de los derechos, son dedicados y exclusivos en acabar con el derecho de otros. Eso sí, los que valen son los derechos de ellos, porque el derecho de los demás no cuenta. Qué horror. Bueno, muy bien. Petro, pues dice sandeces. Acaba de presentarse un debate sobre la marihuana en distintos estados de los Estados Unidos con ocasión de las elecciones de midterm, que llaman en 5 estados. Pues le cuento que 2 votaron a favor y 3 estados votaron en contra de la marihuana que llaman recreativa, porque aquí estamos listos para un nuevo debate sobre la marihuana recreativa. La marihuana no es recreativa, la marihuana destruye, la marihuana envicia, la marihuana mata. Pero cuéntenos cómo es ese debate que viene. Pues mucha atención porque se viene un debate muy interesante en la Comisión Primera del Senado porque llega, después de haber pasado por Cámara de Representantes, el proyecto de acto legislativo 033 del 2022 Senado y 002 del 2022 de Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 49 de la Constitución Política y se regulariza el cannabis de uso adulto y se dictan otras disposiciones. Le cambiaron el nombrecito que intentaron meter durante 3 o 4 oportunidades, que era marihuana recreativa, y ahora, para darle tranquilidad a la sociedad, le ponen regularizar el cannabis de uso adulto. Claro, usted pregunta, ¿y qué es eso del cannabis de uso adulto? No, eso es la legalización de la marihuana para personas mayores de edad. Eso es todo. Mayores de edad, mayores de 18 años. Sí. Entonces, sí. Bueno, muy bien. ¿Y quién es el patrocinador de eso? ¿Quién está detrás? ¿Quién es el sembrador de marihuana que está en el Congreso? Los autores son una lista larguísima de este proyecto. La mayoría son gente del progresismo, de los partidos de izquierda, que están pretendiendo hacer realidad ese logro, como lo han celebrado tantas veces. Vamos a ver cómo se da el debate y me preocupa mucho que esto raye contra los tratados internacionales que ha firmado Colombia, que tiene suscritos en lucha contra precisamente las drogas. Vamos a ver. Bueno, y es que ya hay artículo en la Constitución Nacional sobre el particular. Es que aquí hay artículo para todo y artículos larguísimos. ¿Usted recuerda el artículo sobre estas sustancias? Es el Acto Legislativo 2 de 2009, que se agrega al artículo 49 de la Constitución. Y dice así, tengan paciencia y escuchémoslo para que sepan a dónde vamos. El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. Asimismo, el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afectan el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos. Al fin, pues, ¿dónde estamos? Pero eso es lo vigente. Y eso es lo que quieren quitar y eso es lo que quieren sustituir por la marihuana recreativa o por la marihuana para adultos, ¿no? Entonces ya le quitaron el nombre. Claro, ya es la marihuana para adultos. ¿Y qué hace usted con alguien que lleva marihuana y con alguien que está distribuyendo marihuana para saber si se la vende o se la distribuye a adultos o a menores? En fin,
Esto es una locura, pero hay alguien interesado en eso. Hay alguien, no es sino que averigüe quiénes son los interesados en el uso de marihuana y por ahí derecho viene el uso de la cocaína también, tenga la seguridad. ¿Quién es el que esto hace patrocinador parte de de la esa ley? agenda de idiotización colectiva que están proponiendo, porque una de las razones que había para poder votar por el cambio era esa precisamente, que haya libertad para que la gente pueda consumir lo que quiera. Pero es curioso porque aquí les gusta que la gente consuma marihuana, pero les incomoda que consuma azúcar. Sí, bueno, tiene usted razón, tiene usted razón. La Coca-Cola prohibida y la marihuana permitida. La manzana postobón queda prohibida. Entonces lo que se puede consumir es marihuana o cocaína también. Vea pues a dónde hemos ido a parar. Bueno, Demar, dicen que Petro está defendiendo a Venezuela. Yo también defiendo a Venezuela, pero a la Venezuela grande, a la Venezuela de verdad, a la Venezuela libre, no a los que mandan en Venezuela desde hace años, basados entre otras cosas en el voto electrónico. Demar, ojo con el voto electrónico. Tengan cuidado, el voto electrónico es el principio del fin. ¿Pero en qué está defendiendo Petro a Venezuela? Pues ahora hay una nueva teoría respecto de lo que ocurre en Venezuela, le lanza Gustavo Petro en el marco del Foro de Paz y habla de que lo que ocurre con Venezuela no es, doctor Fernando, producto de una tiranía, de un dictador suelo que ha resuelto acabar con un país y matar a una cantidad de personas y lo mismo desplazar a 7 millones, sino que esto es culpa de la política en contra del país, en contra de esa idea que tienen revolucionaria. Por cuenta de eso, Venezuela sufre lo que está sufriendo porque está bloqueada, porque hay polarización, porque hay inestabilidad política. Y todo eso, lo que acabo de mencionar, doctor Fernando, según Gustavo Petro, tiene que ver con el petróleo. Escuchemos parte de lo que dijo en el Foro de Paz en París. Internas, sino por el mundo. Por ejemplo, Venezuela, bloqueada. La presión sobre Venezuela, que sufre de una polarización política y de una inestabilidad democrática indudable, tiene que ver con el petróleo que está en el subsuelo. Es que allí el petróleo, hay entonces dígale a Nicolás Maduro que no saque más petróleo, a ver qué le contesta. Bueno, muy bien. Perdón, quería seguir oyendo terminado nosotros de escuchar la voz, no, ya habíamos terminado. al orador en París. Ya terminamos de escuchar al Demóstenes. Bueno, muy bien, muy bien. La moción de censura contra la ministra de Minas, ¿eso al fin se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? ¿La ministra se deja hacer el debate? ¿No se deja hacer el debate? ¿Cuánto tiempo lleva esto, Demar? Pues por fin, después de ya casi un mes de haberse cocinado y haberse aprobado la proposición que ordenaba el debate de la ministra Irene Vélez, por fin la mesa directiva de la Cámara de Representantes confirmó que el próximo 23 de noviembre, para que ustedes pongan en sus agendas, es el día miércoles, habrá debate contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, debate de moción de censura. Y esto tiene que ver, por supuesto, por su gestión al mando del Ministerio de Minas y Energía. La moción de censura está liderada, entre otros, por el representante Juan Espinal del Centro Democrático, también está la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical, quienes van a escuchar a Irene Vélez defenderse, pero pues yo no sé cómo le vaya a ir. Ese debate no me lo quiero perder. Sobre todo porque ella es una mujer que dice que no se arrepiente de decir cosas como, por ejemplo, que el decrecimiento es necesario. Entonces va a ser muy interesante escucharla el próximo 23 de noviembre. Interesante debate de la ministra de Minas y Energía en la Cámara de Representantes. ¿Y qué dice respecto a la gasolina y al carbón la ministra de Minas? ¿Dice lo mismo que el presidente? ¿Que es un veneno peor que la cocaína? No tenga duda, no he escuchado nada positivo de ella frente a los hidrocarburos. Yo creo que este es el único país del mundo
donde nombran a un ministro de Minas y Energía que detesta las minas y la energía. Es una cosa rarísima, el cambio, al fin de cuentas. Bueno, Anotación al margen, doctor Fernando, que citen, hayan dado fecha no significa que asista y que se logre el debate, ¿no? Aquí hemos visto cómo los ministros le sacan el quite a los debates. Lo digo, por ejemplo, por un debate que hemos estado esperando mucho en el ámbito político, ha sido el debate que se le haga a Álvaro Leiva, al canciller de Colombia, respecto de las negociaciones secretas con Nicaragua y respecto a la carrera diplomática y su defensa a Santrich en la Comisión Primera del Senado, debate que convocó la senadora María Fernanda Cabal, y es la fecha, y no ha sido posible el debate porque lo que entendemos es que el ministro se ha excusado de poder ir a la comisión. Entonces vamos a ver que la ministra de Minas sí aparezca, como por fin apareció la ministra Carolina Corcho a un debate que estaba citando también el Partido Centro Democrático. Vamos a ver si llega y si responde a las preguntas. ¿quién la Corcho? La Corcho llegó, respondió a las preguntas, ahí hubo un debate, pues la verdad esperaba mucho más interesante, no me pareció la gran cosa el debate, pero por fin fue, después de tantos llamados. Lo que pasa es que lo de Carolina Corcho era un debate de control político que en caso de que no asista el ministro y no tenga justificación para no ir al debate, se convierte en debate de moción de censura. Entonces creo que lo hizo bien, fue antes de que le promovieran un debate de moción de censura. Por fin fue, pero es de las pocas que ha asistido. También ha ido el ministro de Defensa a un par de debates, pero el ministro de Relaciones Exteriores muy difícil que asista, y vamos a ver si Irene Vélez cumple y aparece para responderle a los congresistas de Cambio Radical y Centro Democrático. Bueno, y si en una moción de censura no aparece el ministro, ¿no se puede hacer el debate sin el ministro? Porque la citación al ministro es para que se defienda, pero nadie está obligado a defenderse. Entonces, si no quiere defenderse, pues no se defienda. Y háganle la moción de censura sin la presencia de la ministra. Bueno, en fin, Sí, tiene razón, claro. Se puede claro que se pudiera adelantar un debate sin la presencia del ministro. Usualmente cuando no van, envían al viceministro o al secretario del viceministro. Y ahí va y no, escucha y no tiene mucho no, que pero decir. es que este es un caso personal. La moción de censura sí es personal, no es para que comparezca el viceministro ni nadie. Comparece el citado para que se defienda de una moción de censura que se propone en su contra. Pero si no se quiere defender, ¿qué hacemos? Bueno, ¿y qué hacemos pues con un gobierno que tolera que eso suceda? Demar, usted ahora mencionó la defensa que Gustavo Petro hace de regímenes como el de Ortega, pero Ortega ya descubrió que Ortega se quiere quedar con el mar de Colombia. En buena hora lo descubrió, quién sabe quién se lo contó. Ahí me perdí yo en esa situación política o de mensajes entre el régimen de Ortega y el régimen colombiano. ¿A qué horas resultó cambiando de opinión? Lo más reciente que tenemos nosotros es a Colombia levantándose de una sesión en agosto, precisamente de la OEA, donde se iba a condenar a Nicaragua por violación a los derechos humanos. Colombia se levantó de la mesa, no votó, ausentes eran Colombia y Nicaragua. Luego el comunicado de prensa de la Cancillería indicaba que se habían levantado porque se estaban adelantando gestiones humanitarias en Nicaragua. Posteriormente apareció un periodista que se dice es muy cercano al régimen de Daniel Ortega, explicando que Colombia pretendía negociar la libertad de presos políticos a cambio de acatar el fallo con Nicaragua respecto del mar. Eso fue lo que supimos. Entonces no entiendo a qué horas terminó esto al revés, y ahora resulta que el presidente Petro, en una intervención que hizo en la Universidad de Ciencias Políticas de Francia, indicó, se refirió por supuesto al litigio en los tribunales internacionales sobre el mar por 200 millas náuticas entre Colombia y Nicaragua, y manifestó abiertamente que lo que está viendo aquí es que se está pretendiendo quedar con el mar Nicaragua. Me llama la atención, no sé a qué hora es el cambio de tercio. Lo descubrió, que nos están robando el mar, pero ya tenemos defensa porque hasta donde entiendo destituyó
a los ilustres abogados internacionalistas que estaban defendiendo a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Los destituyó y ya nombró a los sucesores. Ya se sabe quiénes nos van a defender. Sí, señor, sí. De hecho, es un hecho que esto se conoció a mediados de octubre, donde hay hay un raizal, efectivamente. Hay una persona también que es la decana de Derecho de la Universidad Javeriana, que también hace parte de ese equipo, Carolina Olarte, quien está en ese grupo, y ya pues hace parte de ese nuevo equipo que nombró el presidente Gustavo Petro para que defiendan a Colombia en ese proceso. Muy bien. Bueno, queridos amigos, les estábamos hablando gracias a la Federación Nacional de Cafeteros y a los cafeteros de Colombia. ¿Les gustó el café? Es el mejor del mundo. No se les olvide, el café colombiano. Búsquenlo cuando salgan de viaje, búsquenlo, porque en cualquier parte le dan café colombiano. En un sitio donde vendan café, en un sitio que se respete, tienen café colombiano, el mejor del mundo. El que nos ofrecen los cafeteros de Colombia y la Federación Nacional de Cafeteros, que estaba con nosotros cuando les hablábamos a ustedes al oído. 7:45.